Shalom, amados que nos siguen en este canal Kabbalah Yeshua. Vamos a iniciar un shidur más. Es un concepto, más que nada, que está basada en un pensamiento que por lo menos en lo personal a mí me atormentó un buen tiempo, ¿sí? Y me llevó mucho tiempo tratar de entender este concepto que no entendía. Bien. El libro del Apocalipsis, ¿va? Se dice que es un libro místico, muy misterioso, lleno de simbolismo. En realidad es un tratado cabalista al 100%. Vamos a entender algo de lo que dijo aquí o que escribió el apóstol Juan en una visión que tuvo, una revelación del mismo Yeshua. Hay una parte donde dice que él vio un mar de cristal, 4 criaturas vivientes, etc. Vamos a concentrarnos en dos partes. Una, el mar de cristal que él vio es una dimensión espiritual muy elevada y ese lugar donde la entidad malvada llamado el Hasatán junto con el falso profeta son arrojados a un lago de fuego. Porque uno es un mar, entendiendo que el mar es algo inmenso, recuerde que estos son símbolos, está hablando de algo muy grande, mientras que un lago es algo pequeño en comparación con el mar. ¿Cómo es entonces que fueron arrojados al lago de fuego? Para poder desarrollar este concepto necesitamos entender algunas ideas, ¿va? Sobre todo que tiene que ver con las letras hebreas. Tenemos la letra Mem, que tiene un valor de 40. Y cuando hablamos de las letras, hablamos de recipientes de energía. Las letras son esencias, son ángeles, son números, por lo tanto son matemáticas, son geometría, son lo que llaman tronos, potestades, etc. Es decir, las letras crearon el universo. Todas las fuerzas de la naturaleza que existen en el cosmos son letras hebreas. Vamos a ver cómo esto lo explica el Zohar, lo decodifica el Zohar, y hay una referencia en la Torá. Es decir, la Torá se empieza a revelar en nuestros días, en este tiempo. Para poder avanzar necesitamos entender que las letras pues son entidades. En este caso la letra Mem es un elemento que es el agua. El agua. ¿Por qué es el agua? El número 40 tiene que ver con un concepto de purificación. Entonces recordaremos que los hebreos estuvieron en Egipto durante 400 años. No estuvieron los 400, pero ese es el número que se le da a Abraham. Hubo 40 años en el desierto de cambiar el campamento. Hubo 40 días donde Yeshua estuvo en el desierto. Entonces tiene que ver con una depuración, con una purificación. Bien, pero no solamente la letra Mem, tenemos a la letra Shin, ¿sí? Tenemos a la letra Shin que hace alusión al fuego. Así de que cuando nosotros vemos un tipo de fuego, si lo quisiéramos dibujar, si lo vemos, cuando algo se combustiona, en realidad hace alusión a una Shin. De manera pictográfica se parece, pero porque está fluyendo la energía del fuego a través de la letra. Por lo tanto, las palabras que tienen la letra Men y la letra Shin traen la esencia de los Shamaim, del agua y del fuego. Tenemos la letra Aleph, que representa al aire. Entonces, por eso digo que son elementos. También las letras son elementos, aparte de números, aparte de geometría, aparte de todo lo que hemos dicho. Bien, tenemos el número 7 que aparece en la Torá, en el Apocalipsis, con los 7
los 7 sellos, los 7 espíritus, las 7 copas, los 7 candelabros, etc. Pero ¿de qué habla el 7? El 7 es un tiempo, no un tiempo infinito, un tiempo perfecto. Por ejemplo, el profeta Daniel habló de tiempos. Cuando nos referimos al tiempo, por ejemplo, un círculo es un tiempo. ¿Por qué? Porque puede durar un año. Estamos hablando de que un círculo son 360 grados. Entonces son ciclos. Un año dura 365 días, pero es un ciclo, un círculo de 360 grados. Cuando se terminan los 365 días, comienza un año nuevo. Bien, entonces podemos entender que cuando habla de tiempo, se está hablando de una cantidad también. Y dice el profeta Daniel, tiempo, y después en plural, tiempos, haciendo alusión a dos. Y después dice, medio tiempo. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Tiempo, tiempos y medio tiempo. En el libro del Apocalipsis vuelve a aparecer la palabra tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando juntamos esos dos, tenemos un 7. Pero mientras es medio tiempo, es decir, está separado. Porque estamos hablando de 42 meses, 1260 días, y de acuerdo al sistema métrico decimal, entendemos que 3.5 es la mitad de 7. Tenemos entonces 3.5. Y en el libro del Apocalipsis tenemos otro 3.5. Cuando los juntamos tenemos entonces un 7 completo. Si se da cuenta, entonces la gran tribulación de la que hablan no es otra cosa que un tiempo incompleto, es decir, cuando se está reacomodando o se están regenerando todas las cosas. Ahora, ya tenemos el 7 de los tiempos que está hablando aquí. Es el tiempo de Dios, ahí no hay 7, ahí hay un 6. Porque el 7 es el tiempo completo, el 6 es el tiempo incompleto, es el número de hombre, porque el hombre fue creado el sexto día de la creación, y así nos vamos a ir 5, 4, 3, 2, 1, hasta el inicio de la creación. Si se da cuenta, es un proceso, ¿sí? Es un proceso escalonado de creación o de formación. Prácticamente estamos hablando de los ciclos que van formando ya sea al mundo, al universo o a una persona. Un niño no llega a 7 años cuando nace, tiene que pasar el proceso de 1 año, 2 años, 3 años, y mientras avanza su edad, avanza su formación, se desarrolla su inteligencia, se va formando su carácter, su conciencia, etc. Bien, pero ahora, esto que estoy diciendo es para que podamos relacionar y entender qué es el mar de cristal y qué es el lago de fuego. Para entender el lago de fuego de manera astrofísica, es decir, qué tiene que ver con el universo, porque el lago de fuego no está en España, no está en México, no está en Estados Unidos. El lago de fuego es un lugar o una dimensión. Lo vamos a entender de la siguiente manera. Un agujero negro para la ciencia es un punto muy denso, no como una singularidad que es donde comenzó el Big Bang, que era un punto infinitamente pequeño y denso. Pero un agujero primordial es donde comienzan los tamaños de los agujeros negros según la ciencia, es decir, es el remanente, lo que queda de una estrella, es el cadáver de una estrella, tal vez su alma o su sepultura, como lo pueda usted entender. Un agujero negro, pues, es de este tamaño, un balón de fútbol. Si sacáramos una cucharada de esta densidad, pesaría miles de toneladas de peso. Esto nos vuela la cabeza
pero nos ayuda a percibir de qué estamos hablando, de algo muy tremendo. Pero estamos hablando de un agujero primordial que puede tener el tamaño de un balón de fútbol. Pero los científicos dicen que hay agujeros negros supermasivos, hipergigantes, muy gigantes, ¿sí? De tamaño. A la vez, estos tienen una irradiación, tienen un color y tienen una temperatura. De acuerdo al tamaño del agujero negro, ¿sí? Es el tipo de irradiación y de color. Por lo tanto, podemos decir que tenemos agujeros negros en el espacio que formarían un árbol del conocimiento del bien y el mal, si así lo quiere entender. Pero ahorita no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del Hasatán. Para poder entender qué es el mal y por qué es arrojado un lago de fuego, necesitamos conocer su naturaleza. Él no va a ser sepultado debajo de la tierra en una tumba como un ser humano, porque su naturaleza es meramente energética, una luz que se invirtió de polaridad y pasó a ser una ausencia de luz. Imagine, hay este Hasatán vivía en una dimensión, ¿sí? O en algo así como que se conoce como la constelación del dragón, el Telí. La constelación del dragón. Ahora imagine que en esa constelación pues había una estrella llamada Lucero. El profeta Ezequiel lo menciona a Lucero como algo hermoso, el sello de la belleza, algo tremendo, lleno de sabiduría. Cuando el Hasatán, antes llamado Lucero, ¿sí? Un lucero es una estrella del tipo hipergigante, supermasiva, dice: subiré y ascenderé. Quiso o deseó algo que no le correspondía. Tal vez sí, no lo sabemos, o no era su tiempo. La cosa que a él, al desear algo que no le pertenecía, provoca una explosión de su ser, es decir, provocó un suicidio cósmico. Esta estrella llamada Lucero explota, ¿sí? Cae de esta dimensión llamada el Telí, que es una constelación, y contamina a todas las estrellas que están por debajo de él, más pequeñas. Estrellas son soles, nuestro sol es un astro. Entonces todo lo que vemos en el cielo son soles de diferentes tamaños, unos gigantescos, unos más pequeños. Bien, pero lo que quiero explicar es que este Hasatán, en su caída, como lo entiende el concepto religioso, la caída del Hasatán, entonces dejó de ser un dragón y llega un momento en que se convierte en una serpiente y seduce a Eva. En otra dimensión espiritual, Eva es Adán, es la misma cosa, es una unidad, no estaban separados. Ya hemos explicado esto, por eso nomás voy a poner el concepto de más y menos. El cerebro masculino, el cerebro femenino o hemisferios. Y la serpiente, que antes era un dragón, seduce a Eva, que es la fuerza débil en cuanto a energía se refiere. Y esta provoca que Adán piense lo mismo y desea algo. ¿Qué está haciendo el Hasatán? Provocando la explosión del alma de Adán. Lo mismo que él hizo con su naturaleza, la provocó en la naturaleza de Adán. Es una explosión. Y es por eso que el Big Bang es la explosión del alma de Adán. En el Zohar se le llama la fragmentación de la vasija. Bien, este dragón que se degradó a serpiente se convirtió en un reptil en el mundo. Cuando Adán y Eva ya eran dos personas, cuando Adán y Eva ya eran un hombre y una mujer, entonces la degradación del dragón ahora
es dos personas. En esta dimensión y tal vez más elevada estaba Adán y Eva, que eran un estado de conciencia, de manera energética. Entonces vemos cómo hay una degradación de ambas cosas, ¿sí? No solamente de la serpiente, sino también de la naturaleza del Adán Kadmon. Bien, entonces se convierte el dragón en una serpiente que termina siendo un reptil en el jardín del Edén. En estos tiempos el dragón se va a convertir en una lombriz, amados, una lombriz como las lombrices de la tierra. Y después pasará a ser lo que dice el profeta. Ponga atención en esta parte. Esa energía que antes estuvo unida en una sola cosa se convirtió en una vibración baja, separada, fragmentada. Cuando usted prende la televisión y no hay ningún señal, si no hay ninguna señal, hay un tipo de reverberación, así de chisporroteo, bzz, es una frecuencia nada más, en donde es lo que va a terminar siendo el Hasatán. Es decir, dice el profeta, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Está hablando de una dimensión cósmica. Entonces, ya vimos cómo esta energía que estaba en una estrella se degradó hasta convertirse en una frecuencia fragmentada. ¿Sí? Es por eso que el Hasatán va a ser arrojado en el lago de fuego. El lago de fuego es un agujero negro, que es una papelera. Cuando usted trabaja en el escritorio, agarra un papel que ya no sirve y lo arroja a la papelera. El agujero negro es una papelera cósmica. Entonces vemos cómo ya una energía del universo termina en una energía mucho más potente del universo, que puede absorberla y que puede procesarla, mandarla a no sé dónde. No sabemos para dónde va, pues ni los científicos todavía saben a dónde va un agujero negro. Pero bien, ya entendimos la degradación de una frecuencia, de una energía, de una entidad, lo mismo que pasó con la frecuencia de la energía y una entidad llamada Adán Kadmon. Ahora, tenemos un concepto aquí muy interesante, ¿sí? La palabra lago, ¿sí? Lago en el hebreo es, vamos a escribir la palabra lago, que es Agam, ¿sí? Agam, y que tiene unas letras que es la Men, es una Men Sofit porque es final, vale 600, tiene una Gimel que vale 3 y tiene una Aleph. Entonces el valor gemátrico de esta palabra es 603 y 1, 4. 604. Si reducimos esa dimensión espacio-temporal a un número ordinario normal, obtenemos 6 y 4, 10. ¿Qué quiere decir que el lago de fuego es 10? Significa lo siguiente: el árbol del conocimiento del bien y el mal son estados de conciencia, amado, o más bien estados de inconsciencia, en donde, por ejemplo, aquí son los pies y esta es la cabeza, que en realidad sería entonces un estado mental, una inteligencia. Esta es una inteligencia, es un intelecto, ¿sí? Es un Keter, pero oscuro. Pero también hay un Malhut, también hay un mundo físico que entonces es Malhut. Los patriarcas conquistaron esta Sefirot con su alma. Eran hombres, vivieron en la tierra, pero se convirtieron en estados de conciencia, y por eso tenemos Abraham, Isaac, Jacob, Abraham, Moshe y José, o Joseph el soñador. Conquistaron estos estados de conciencia, y la raíz de Malhut del alma es del rey David. Por eso de ahí viene Mashiach, porque tiene que ver con la raíz del planeta, que es el mundo. Pero estamos hablando del árbol del mal, del árbol del conocimiento del bien y el mal.
Entonces, si son estados de inconsciencia o lo contrario al árbol de la vida, en este mundo tenemos la avaricia. Son como depósitos, como vasijas de energía. Tenemos avaricia, tenemos la pederasta, o pederastía, no sé cómo se diga. Es una fuerza, es una energía. Tenemos el alcohol, la droga, tenemos todo tipo de emociones, sentimientos y pensamientos equivocados que forman el sistema de la serpiente. Mire lo que estamos diciendo. El lago, que se está convirtiendo prácticamente en el lago de fuego. Ahorita, o en este momento, vamos a decir que tiene una estructura como el árbol del bien y el mal. Pero aquí cabe mencionar algo hermoso y tremendo que dijo Rabí Yashua. Dijo, un reino, cuando le dijeron que hacía milagros en el nombre de Belzebú, pues no se enojó, dijo, un reino no se puede dividir porque colapsa, se derrumbaría a sí mismo, no se puede sostener. Entonces, ¿qué va a pasar con este árbol del bien y el mal? Cuando el ser humano active el árbol de la vida que es del lado derecho, que asciende hacia ese mar de cristal, nos conecta con el pensamiento divino, porque este es el pensamiento y el libre albedrío del ser humano. No estoy diciendo que es malo, estoy diciendo que el pensamiento del ser humano o está basado en este sistema, porque aquí está la educación, aquí está la religión, aquí está el sistema de salud, el sistema político de gobierno, todos estos sistemas que está controlando una inteligencia llamada al Hasatán, una energía negativa. Pues, por eso es un Keter que se le llama corona. Cuando grabamos el video de la pandemia, hablamos de la corona, pero de la corona inferior, es decir, este es un sistema de coronas inferiores. El Zohar le llama coronas inferiores a los espíritus inmundos o de bajo nivel. El árbol de la vida está en una frecuencia altísima, por lo tanto hay un Keter. Este Keter es el eterno, es el creador mismo. ¿Y qué tiene que hacer la voluntad del ser humano? El pensamiento, el deseo, conectarse con el árbol de la vida para obtener la vida eterna. Es decir, aprender a recibir de la sabiduría del cielo, que es perfecta, porque este pensamiento es finito, es limitado. No importa cuán inteligente sea la persona, no importa cuán buena pretenda ser, nunca va a tener un nivel de trascendencia eterno, mucho menos infinito. Mientras que un pensamiento divino va a ser eterno y no va a tener final. Eso es lo que quiere el Padre, conectar a la humanidad con el árbol de la vida, que está ocurriendo en este momento, amado. Las cosas buenas ocurren, pero hay que verlas con microscopio, mientras que las cosas malas nos están cayendo encima y son casi tangibles. Bien, la parte que sigue entonces es que este árbol del bien y del mal actúa en una forma de contracción, se está contrayendo, está perdiendo fuerza por las oraciones, por las bendiciones, por las conductas, por los buenos pensamientos, por las obras de justicia y por todo lo bueno que hace la gente con una intención en su corazón de hacer el bien, están provocando que el mal, ¿sí?, se ajunte, se arrejole y llegue un momento en que se convierta en solamente una dimensión. Gusanos serán tu cama, gusanos te cubrirán. El árbol del bien y el mal se está acumulando en un solo lugar, tiene el valor de 10 porque es el lago de fuego, amado. Entonces ya entendemos cómo de manera cósmica una energía de los astros termina en una energía poderosa mayor que el llamado agujero negro. Esto es increíble. Ahora vamos a explicar qué es el mar de cristal. Espero que este concepto haya quedado claro porque es bastante bueno. Como lo estamos desarrollando a partir de la astrofísica, tenemos un sol que tiene a su vez fuego. Ustedes saben que el sol pues tiene fuego.
¿sí? Son llamaradas, es lumbre, son explosiones de lumbre, está combustionando, consumiendo un combustible nuclear, produciendo un tipo de fuego que produce a su vez luz, es la luz que llega. Pero es una temperatura, el fuego tiene que ver con temperatura. Cuando esta temperatura llega a una temperatura más, es decir, se eleva, deja de ser fuego y se convierte nada más ni nada menos que en plasma. El plasma es un tipo de luz mucho más intensa que el fuego, ¿sí? Ya no parece fuego, se convierte en un tipo de luz. Póngale atención a este concepto porque le va a ayudar en su mente a entender muchas cosas. No es el único en donde va a aparecer y nos va a ayudar. Pero entonces el fuego se convierte en plasma. Pero cuando la temperatura aumenta y llega a millones de grados Kelvin, esto está en internet, en videos de astrofísica, de astronomía, no es algo que yo estoy inventando. Los científicos han encontrado pues que las estrellas producen una temperatura tan alta que rebasa los millones de grados Kelvin. Cuando esa temperatura es tan alta, se convierte, fíjense que se convierte en algo transparente, cristalino, como el mar de cristal que describe el apóstol Juan. ¡Qué increíble! Ahora, tenemos un cubo. Imagine que este cubo, pues es un cubo de hielo. La parte más densa, el elemento agua en su parte más densa, más física, más literal, es el hielo. Por eso abunda en el mundo, el hielo. Pero cuando usted le aplica temperatura al hielo, se convierte en líquido. Pero cuando usted le aplica temperatura, se convierte en vapor. Pero cuando usted le aplica temperatura, se convierte en plasma. Finalmente, cuando usted le aplica temperatura al agua, terminará convirtiéndose en algo cristalino y transparente como el mar de cristal. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que la letra Mem puede ser hielo o puede ser fuego. Así que el fuego mezclado con granizo no está hablando de algo literal. Está hablando de algo que es muy literal, muy terrenal, muy mundano y de algo que es muy sublime. Es una mezcla. El ser humano tiene fuego y granizo en su cabeza porque puede pensar muy frío, ser muy frío, actuar muy frío y tener pensamientos muy fríos, pero también puede tener pensamientos muy elevados, muy sutiles, muy de parte de Dios. Eso es el fuego mezclado con granizo. Ahora la letra Men deja de ser un elemento y se va convirtiendo en algo transparente, en una fuerza, en una energía. Por eso Elohim son las fuerzas de la naturaleza. Mire qué hermoso, pero no solamente la letra Men, todas las letras tienen la misma naturaleza. El agua es un ángel, ¿sí? Es un ángel porque yo me baño con agua y disfruto el agua y es tan puro que él no tiene ninguna intención de deducir si soy hombre o soy mujer. Simplemente su función es la de limpiarme, purificarme. Por eso es un ángel y se va a convertir después en otras cosas. En esta forma de niveles. Son niveles en la creación del universo. Bien. Entonces vemos ahora cómo es un lago de fuego, que es el mar cristalino, que es lo que estamos leyendo ahí. Pero no lo puedo decir como una explicación que me ha venido a la mente. Yo pienso que es así porque lo relaciono con un video que vi en YouTube. No, tenemos que explicarlo también a partir de la Torá. Pero como la Biblia no enseña nada, cuenta historias, estas historias tienen que ser decodificadas. Vamos a ver algo hermoso, a mí me parece hermoso, como de donde surgió la palabra lago, que vale 10, que es un árbol sefirótico de
el mal. Entonces vamos a ver pandemia. Pandemia es magefá en hebreo. Ya hablamos de las coronas inferiores. El bicho se llama corona porque es un espíritu inmundo. Bien, pero aprendimos de la palabra corona, que es keter. Ahora vamos a hacer la palabra inferior. ¿Qué significa inferior? Vamos a hablar de la otra palabra de la corona. Ahora lo que es inferior, algo bajo. ¿Sí? Esta palabra en hebreo se dice ataktetón. ¿Sí? Y se escribe con una nun sofí, con una ba, con una taf, una g, otra taf y tenemos una g. Para no entrar en la gematría, en el valor, ustedes ya lo saben, 400 la taf, 400, 700 la nun sofí. El valor de esta palabra, el valor gemátrico, es de 1519. 1519. Pero ¿qué hago con esta gematría? ¿Qué hago con este valor? Bueno, no voy a hacer un misparcatán, reducirlo. Aquí vamos a buscar una referencia ahora en la Torá. Y el libro de Shemot, el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 19, mire que estamos tomando el número que nos está dando la palabra, ¿sí? El valor gemátrico nos está enviando a otro lugar como y aquí aparece como una referencia, pero que se contatena, que se relaciona con todo y firma o sella lo que estamos diciendo. Éxodo 15, 19 dice lo siguiente: porque los caballos del faraón, con sus carros y gente de a caballo, entraron en el mar, y Hashem hizo volver sobre ellos las aguas del mar, en tanto que los hijos de Israel habían cruzado el mar en seco. Mire qué hermoso. El mar de cristal, que es una dimensión espiritual, arrojándose sobre las coronas inferiores, que son los espíritus inmundos representados por Faraón y su ejército de caballos. ¿Sí? Lo espiritual destruyendo al mal. Así de que, amados, espero que haya explicado esto, que haya aprendido algo. Gracias por su tiempo, que el Eterno les conceda shalom.